Vamos ahora a tratar de la justicia, que es una de las virtudes cardinales. La justicia, si tenemos que definirla así rápidamente, diríamos, es darle a cada uno lo que le corresponde. Y ya está. O, peor todavía, cumplir la ley. Ya está. Pues no, eso no es la justicia. O sea, la justicia es una virtud que está fundamentada en otra virtud más amplia, que es el amor de amistad. Hablamos de esto al hablar de la caridad. El amor de amistad entre las personas, que consiste en querer el bien para los demás y hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Muchas veces eso va también unido al afecto, pero no necesariamente. Pues bien, cuando hablamos de amor de amistad, lo dije antes, no nos referimos a la amistad íntima, sino a cualquier tipo de amistad. Aunque no le llamemos amistad, porque tener amistad con una persona a la que no conoces, pues no hay... Bueno, pero si a esa persona la tratas así, queriendo el bien para esa persona y haciéndole el bien en la medida en la que puedas, pues estás amando a esa persona con amor de amistad y no con amor de concupiscencia. El amor de amistad es el amor con el que Dios nos quiere, que nos quiere por nosotros mismos. En cambio, a las cosas creadas por Él no las quiere por sí mismas, las quiere para nosotros. Entonces, el querer una cosa para otra cosa se llama amor de concupiscencia. Claro, una persona no puede ser amada con amor de concupiscencia, porque entonces sería tratada como un medio para conseguir un fin. O sea, la persona debe ser tratada siempre con amor de amistad. Esto es fundamental para poder entender bien la justicia. Entonces voy a dar una definición de justicia que daba un profesor de teología moral aquí en la Facultad de Teología, al que tuve gusto de conocer y que yo creo que es uno de los grandes teólogos moralistas del siglo XX, que es Ramón García de Haro. Fijaros la definición que da de justicia. Es la virtud que, sustentada en la humildad, como todas, y en el amor de amistad a Dios y a los demás, inclina al hombre a dar a cada uno lo suyo. Aquí está muy bien definida esta virtud. La humildad tiene que aparecer siempre en toda definición de virtud, porque sin humildad no hay virtud. Pero aquí esta definición que pone como base el amor de amistad quizá es un poco difícil de encontrar en los manuales modernos de teología moral. ¿Por qué? A ver, aquí ha habido un momento clave en la historia, en la modernidad, sobre todo a partir de Lutero, que el amor y la justicia, que estaban muy unidos, se fueron separando en el pensamiento moderno. Entonces la justicia se convirtió cada vez más en cumplir la ley, sin más. Y el amor se fue considerando cada vez más como un sentimiento, nada más. Entonces, claro, pues eso no hay modo de pegar esa justicia de cumplimiento de la ley con el amor, pues no. Y sin embargo, hay que volver a esta concepción, que es la concepción clásica, además. Decía Aristóteles que si uno no se alegra de dar al otro lo que le debe, no es verdaderamente justo, porque no quiere el bien para el otro. Es como si dijera, bueno, te tengo que dar lo que te debo porque si no me voy a la cárcel, pero ojalá no te lo tuviera que dar, ¿no? Ahí no hay virtud de justicia. Pues además, si entendemos así la virtud de la justicia, basada en el amor de amistad, pues también queda clara el error del individualismo. Claro, es el individualismo con respecto a la justicia, dice, se puede hacer todo mientras no hagas daño a nadie. Eso aparentemente parece muy interesante y bien, pero es un gran error, porque
no se trata de eso. Primero porque todas las acciones humanas influyen directa o indirectamente en los demás, sean buenas o malas. O sea, la acción no es algo que se queda en mí, punto, ya está, ¿no? Se queda en mí, y si actúo mal me hago malo, y si actúo bien me hago bueno. Y no es lo mismo que un elemento de la sociedad sea bueno o malo, ¿eh? Bien. Entonces, habría que distinguir como las dos dimensiones de la virtud de la justicia. Primero, la dimensión externa, que efectivamente consiste en eso, en dar al otro lo que se le debe. Lo que manda la ley humana. Pero ojo, porque a veces la ley humana no es perfecta, ¿eh? A veces por justicia debo darle a otra persona más de lo que me exige la ley. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en el sueldo mínimo. Bueno, ya es el sueldo mínimo y con eso ya tiene suficiente. Pues no, porque el sueldo mínimo no suele ser el sueldo justo, el salario justo. Para saber cuál es el salario justo hay que tener en cuenta las circunstancias de la persona que trabaja, ¿no? Y de su familia, etc. Bueno, pues todo lo de la ley hay que tener cuidado. Entonces, después está la dimensión interior, inmanente, de la justicia. Como dije antes, para vivir la justicia con una persona no basta únicamente con el respeto, que ya es una cosa muy importante, ¿no? Sino, vuelvo a insistir, el amor de amistad. O sea, es la única actitud verdaderamente humana, digna, con una persona, es el amor de amistad. Y esta es la dimensión inmanente de la justicia. Si no, la justicia sería una especie de cadáver, ¿no? Sin el amor de amistad, pues cumplimiento de la ley, eso, un cadáver, sin alma. Entonces, vivir la virtud de la justicia implica prontitud. Cuando una persona tiene la virtud de la justicia, no está remoleando ahí, ¿no? Bueno, le pago ahora, le pago más tarde. No, cuanto antes. Firmeza, no andar dudando, sino... Y alegría. Alegrarnos de hacer el bien a otro. Bueno, entonces si se desliga la justicia de esta dimensión interior, pues lo que pasa es que cada vez se piensa más en la ley. ¿En qué ley? Porque aquí entramos ya en... Hay muchos tipos de leyes, ¿no? Está la ley de Dios, en primer lugar. Dentro de la ley de Dios está la ley natural, que podemos conocer con nuestra razón y que Dios nos ha, debido a la herida que tiene la inteligencia para conocer la verdad, pues nos ha concretado esa ley natural en los mandamientos. Bueno, pues por una parte está eso, ser justos, que es vivir los mandamientos con respecto a Dios y los demás. Y entonces aparece un problema, sobre todo también en la modernidad, que es, como Dios no es un elemento que pueda entrar en el razonamiento, ¿verdad?, empírico, pues Dios no cuenta. La ley natural no cuenta, porque eso es... Solo cuenta la ley que hacemos los humanos. La ley que emana del Estado. Esa es la ley que hay que cumplir. Aunque en muchos casos sea contraria a la ley natural. Entonces hay dos grandes corrientes, que es el justnaturalismo, que defiende la ley natural, y el positivismo jurídico, que defiende solo que la única autoridad que puede hacer leyes es la autoridad humana, el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha llevado a muchos problemas, como podéis comprender. Me vino a la cabeza que, no sé si habéis visto la película de los juicios de Nuremberg, aquella película antigua de vencedores y vencidos, pero hay un remake nuevo. Bueno, pues la defensa de los nazis fue
hemos cumplido la ley. Y es verdad, cumplieron la ley y hicieron lo que hicieron porque la ley se lo permitía. Por eso era difícil castigarlos teniendo en cuenta eso. Entonces, lo que en realidad se hizo, estoy resumiendo muchísimo, fue aplicar la ley natural, porque se les condenó por crímenes contra la humanidad. Y eso es lo mismo que decir, aunque la ley positiva os defiende, la ley interior que todos conocemos, no. Habéis hecho cosas que están fuera de todo lo que significa humanidad. Bueno, fijaros, no hay oposición entre amor y justicia. No debe haberla. La habría si, imaginaros, por ejemplo, que tengo un padre enfermo al que tendría que atender, ayudar, etcétera, al que quiero mucho, y le digo, oh, papá, te quiero muchísimo, muchísimo, pero apáñatelas como puedas. Sería injusto, ¿no? ¿Tendría verdadero amor? Tampoco. Porque la primera obra del amor es vivir la justicia con esa persona, darle a esa persona lo que se le debe dar. Y yo lo que debo dar a esa persona, que es mi padre enfermo, es la atención, o lo que sea, ¿no? para que no se encuentre solo, etcétera, etcétera. Bien. Y creo que también es importante recordar que el fundamento del derecho es no un acto civil, sino el acto creador. Dios nos ha creado, pero esa creación no es un acto de justicia, es un acto de amor. Por lo tanto, todo lo demás hay que vivirlo siempre con esta mentalidad. Por encima de la justicia está el saber dar. La lógica del don es más importante que la lógica de la justicia, porque la supera. Todo lo que recibimos es donado por Dios. Eso cambia la mentalidad del juridicista que dice, no, yo te debo 100 euros, te doy 100 euros. Yo ya está, ya he cumplido contigo. No, la lógica del don va mucho más allá y se funda en el acto creador de Dios y en el acto redentor, que tampoco es de justicia, ¿no? Es puro don de nuestro Señor. Pues ya está, con esto podemos dar por terminada este breve resumen de la virtud de la justicia.